Dios les bendiga, hermanos. Continuaremos sumergiéndonos en la palabra de Dios para seguir escuchando acerca de este gran hombre del Señor, el profeta Zacarías, este hombre que el Señor seleccionó para llevar su profecía a su pueblo. Y las visiones que Dios le entregó a este profeta, las cuales estamos viendo hasta el día de hoy, hermano, estas profecías también nos anuncian que el Señor tiene cuidado de su pueblo. Vimos en la primera visión aquel varón que tenían cuidado de la tierra, que estaban a la expectativa de la tierra, cuidándola. Vimos los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Los 4 cuernos, esas naciones que hicieron y que sometieron al pueblo de Dios y lo hicieron esclavo. Y los 4 carpinteros que venían a hacer temblar a esas naciones. Porque Dios estaba demostrando su cuidado con su pueblo, hoy lo hace para con su iglesia. Hoy estaremos hablando de una tercera visión, un hombre con el cordel de medir, la tercera visión del profeta Zacarías. Hay un total de 8 visiones que él tiene, eso lo muestra la palabra del Señor. Vamos a ver esta tercera visión, donde Zacarías capítulo 2, verso 1 y 2 dice: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. La visión del profeta, hermano, del profeta Zacarías, dice que ve a un varón con una cuerda de medir en su mano. Es una expresión un poco diferente a la de Zacarías capítulo 1, verso 16, pero tiene la misma función, la función es similar. Pero puede la palabra del Señor mostrarnos por medio de esto cómo Dios cuida de los suyos. Este hombre tenía un cordel de medir que iba a medir el ancho y lo largo de Jerusalén. Este era sin duda un ser angelical. Algunos piensan también que era el ángel de Jehová. Los seres angelicales, hermanos, nunca se convierten verdaderamente en humanos, aunque sí pueden tomar una forma humana. Este varón, para ver cuánto es su anchura y cuánto es la longitud, aparentemente Jerusalén fue medida para asegurarse de que fuera lo suficientemente grande, hermano, para las multitudes que Dios traería a aquella nación. En la época de Zacarías parecía extraño preocuparse de que Jerusalén fuera lo suficientemente grande, porque parecía haber muy poca gente en aquella ciudad. Por otra parte, recordemos que habían regresado de Babilonia cautivos, donde habían sido esclavizados, y era muy poca gente la que había en aquella ciudad de Jerusalén. El varón que venía a medir a Jerusalén, hermano, es como si entrara un varón a medir una, una catedral antigua muy grande, donde solamente pocos asistían a los servicios. Es como alguien que midiera un campo de fútbol muy grande y solamente hubiera muy poquitos jugadores. ¿De qué servía el medir a Jerusalén? Su ancho y su largo de Jerusalén era para que Jerusalén fuera lo suficientemente grande. Tenían que extenderse, hermano, extender sus dominios
porque el Señor traería una multitud hacia ella. Este varón comenzó a medir. Tenía que asegurarse de que fuera lo suficientemente grande para esas multitudes, porque era seguro que Dios las traería. En Zacarías capítulo 2, verso 3 al 5 dice: y he aquí que salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Hay un encuentro, hermano, hay un diálogo entre ángeles que hacen parecer que esto se vea un poco complicado. Posiblemente el Señor lo hace de esta manera para recalcar la importancia de este mensaje, un mensaje inesperado. Sería natural reconstruir la muralla de una ciudad y reforzar sus fortalezas, sus fortificaciones, lo que bien pudiera ser parte de la voluntad de Dios para Jerusalén. Era esa reconstrucción. Pero el mensaje presente es que esto no era necesario, hermano, por dos razones. El muro de la ciudad sería demasiado grande y Jehová estaba diciendo que él iba a hacer su muro, un muro de fuego, un muro de protección. Sería bueno mencionar que el muro de Jerusalén tuvo que ser reconstruido en el año 445 antes del Señor Jesucristo. Esto sucedió bajo la dirección de Nehemías. Por otro lado, hermano, la ciudad se extendió más allá de las murallas. Lo importante que hay que notar es que cuando Dios está dentro de ella, Dios está dentro de un asunto, dentro de un plan. Este asunto no fracasa. Sin muros será habitada Jerusalén, dice la palabra del Señor. Yo seré muro de fuego en derredor. Dios prometió traer tanta gente a Jerusalén que las multitudes se desbordarían por los muros de la ciudad. El efecto en las paredes no importaría que Dios tenía cuidado de ellos. El efecto en las paredes no importaría, hermano, porque Dios sería su protección. Él será un muro de fuego en derredor, un muro que los iba a proteger. Esta profecía tuvo un cumplimiento a corto plazo porque la protección de Dios de la obra de reconstrucción y bendición de la ciudad bajo los liderazgos de Esdras y de Nehemías, como acabo de nombrar, él estaba ahí presente. Por eso se cumplió a corto plazo, pero claramente su cumplimiento final sería la reconstrucción bajo el reinado del Mesías, bajo el reinado ahora de Jesucristo. En la actualidad, hermano, Jerusalén ciertamente es una ciudad sin muros. Hoy en la actualidad no tiene muros, porque, amados hermanos, en la guerra, en nuestros tiempos, en nuestros días, la guerra moderna, para cualquier país, en cualquier ciudad, los muros serían inútiles para defender a aquella ciudad. Al final, hermano, Jerusalén será una ciudad sin muros porque el príncipe de paz reinará desde Jerusalén y él será su protector. Él les dará protección. El profeta Zacarías comienza a predicar estas visiones al pueblo con el fin, hermano, de animarlos, de motivarlos. Por ello el énfasis predominante en todo este libro fue el ánimo, el aliento que el profeta transmitió al pueblo para que éste lleve a cabo la reconstrucción del templo. Zacarías pretendía así levantar el ánimo del pueblo, mostrándoles
que les esperaba un futuro glorioso. Ahora que el pueblo, hermano, había regresado del exilio, del cautiverio, sus pecados deben ser limpiados. Solo así podría volver a ser afectos por Dios o para Dios. Dios los amaba, hermano, pero recordemos que Dios pedía al pueblo que tenían que entrar en santidad. Tenían que ofrecer un sacrificio para perdón de pecados, para volver a ser aceptados por Dios. Dios no podía utilizar para su propósito a un testigo manchado por el pecado o a un embajador que no esté a la altura de su estándar de calidad y santidad y pureza. Lo mismo sucede hoy con nosotros. ¿Cómo podríamos ser nosotros embajadores de Cristo y dar testimonio de su obra maravillosa en nosotros si no nos renovamos espiritualmente? Cada día, si no nos mostramos a nosotros mismos un cambio en nuestra vida, ¿de qué nos sirve, hermano? ¿O de qué nos serviría predicar la palabra de Dios si no la ponemos por obra? También sabemos que Dios prometió cuidar de su pueblo y también causaba enojo en él cuando alguien atacaba al pueblo escogido por Dios, a su pueblo escogido, también causaba un enojo. Veamos cómo amaba Dios al pueblo de Israel, cómo lo catalogaba, hermano. Tanto que el Señor hace una declaración por medio del profeta cuando alguien atacaba a su pueblo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 2, verso 7 al 10. Sión, a que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y será despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Catalogaba el Señor al pueblo de Israel como la niña de su ojo. Nadie podía tocar al pueblo de Dios porque Dios tenía un cuidado especial para ellos, y cuando alguien lo hacía causaba un enojo en el Señor, y dijo que iba a ser despojos de aquellos que levantaran la mano sobre ellos. Por eso le dice al pueblo de Israel: canta y alégrate, hija de Sión, porque hoy moraré en medio de ti, dice Jehová. El Señor iba a estar en medio de ellos. Esta tercera visión, hermano, es cómo Dios cuidó a Israel. Tenía que medir a Israel, a Jerusalén, para que Jerusalén extendiera sus dominios, y la multitud que el Señor iba a llevar a aquel lugar iba a ser grande, que no necesitaban ya un muro. Aunque un muro fue reconstruido, el Señor decía a Jerusalén: no ocupan un muro, porque hoy yo voy a hacer el muro para ustedes. Él iba a hacer un muro como un muro de fuego protector. Esta es la tercera visión del profeta Zacarías. Él tuvo una cuarta visión, hermano, donde en esta ocasión ve al sumo sacerdote Josué. Veamos lo que dice la palabra del Señor, la cuarta visión. Una visión del sumo sacerdote llamado Josué. No es el Josué sucesor de Moisés, no es el Josué guerrero, hermano, es Josué el sacerdote. En esta ocasión, Zacarías capítulo 3, verso 1 al 8, dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás:
Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduviereis por mis caminos, si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Me llama la atención, hermano, el verso 2, donde dice: Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. En esta ocasión, hermano, algo pasó aquí con la traducción, pero se refiere a que el ángel de Jehová era el que estaba anunciando estas palabras, una tipología del Señor Jesucristo. Él es el Señor Jesús prácticamente quien estaba diciendo a Satanás: Jehová te reprenda. Satanás, hermano, estaba también ahí, estaba presente para acusar al sacerdote. Algo había hecho el sacerdote, hermano. El sacerdocio estaba en decadencia, y más aún que Satanás, hermano, estaba influyendo para acusarle. Recordemos que ese es parte del trabajo del enemigo, hermano. Nuestro enemigo, el diablo, hermano, también es llamado diablo o Satanás, el acusador de los hermanos, de los que siguen a Cristo. Se encarga, hermano, de acusarlo a usted, de acusarme a mí. Y en esta ocasión, no se fijó, hermano, o a él no le importa sea quien sea. Él trata de levantar un falso, de acusar a las personas, de acusar a los hijos de Dios. Y en esta ocasión lo hizo con el profeta Josué. Aunque por lo que vemos aquí, perdón, el sacerdote Josué, aunque por lo que vemos aquí el sacerdote estaba fallando en algo, hermano. Por eso el Señor manda esta visión, para que el sacerdote retomara su lugar y en la oportunidad que Dios le estaba dando al sacerdote Josué. En esta escena, hermano, representa un problema que Zacarías, como sacerdote y profeta, entendió bien el pecado, hermano, del pueblo de Dios también. Como puede el sumo sacerdote, el representante de la nación, estar ante un Dios santo y ministrar cuando Él y todos aquellos a quienes Él representa están contaminados por su pecado? El profeta Zacarías, hermanos, se dio cuenta de esto. El sacerdote Josué ministraba en el lugar santo, pero dice la palabra de Dios que cuando todos aquellos, hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres del pueblo también estaban en pecado, y el sacerdote ministraba de esta manera, hermano. ¿Cómo Dios, hermano, llama la atención? La respuesta a este problema, hermano, no se encuentra en lo que Josué puede hacer, sino lo que Dios iba a hacer con él. El ángel del Señor ordena a los ángeles de ahí que le quitaran sus vestiduras sucias. De esa forma se encontraban las vestiduras del sumo sacerdote. Sabemos que eso representa, hermano, la eliminación del pecado. Quitar la ropa sucia, hermano, vestiduras sucias.
es eliminar el pecado. Por lo que el ángel del Señor le dice a Josué, mira, te he quitado de ti tu iniquidad. Habían quitado su falta, habían quitado su pecado, aquello que estaba estorbando, hermano, para que el sacerdote pudiera, el sumo sacerdote pudiera ministrar de una manera correcta. En esta hermosa revelación, hermano, donde vemos la justicia y la gracia también, aquí mismo, hermano, concentradas para la vida del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermano, recordemos que ellos estaban bajo la ley, una ley acusadora, una ley que te juzgaba. Pero vemos aquí, hermano, que había un ángel, el ángel de Jehová, una tipología del Señor Jesucristo, quien estaba usando, hermano, la misericordia y la gracia, la justificación para la vida del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Por un lado, hermano, la iniquidad es quitada, el pecado es perdonado. Por otro lado, hermano, de la transacción, Josué, hermano, aparte de que se le fue quitada su iniquidad, las vestiduras sucias, también, hermano, recibe vestiduras sacerdotales limpias que lo califican para el servicio a Dios. Nuestra justificación, hermano, funciona de la misma manera para cada uno de nosotros. Esa justificación que tuvo el sumo sacerdote, también la aplicamos a nuestra vida, hermano, por medio de la palabra a todos aquellos que creen en ella. Justificados, hermano, nosotros somos por medio de la fe. El libro de los Efesios dice que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A través de la cruz del Señor Jesucristo tenemos el perdón de los pecados para que Jesús nos diga, hermano, lo que le dice a Josué en este texto. Mira, he quitado de ti tu iniquidad. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nuestras vidas. Vino a quitarnos el pecado. Vino a quitarnos esa mancha, hermano, de maldad. Todo aquello, hermano, que nos impedía estar al servicio de Dios. El Señor Jesús vino a quitarlo. Y lo bueno de esto, hermano, es que por esa gracia que Él nos da, por ese regalo de parte de Dios, nuestros pecados son perdonados una y otra vez. Dice la palabra del Señor que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y nos serán perdonados. Nosotros confesamos nuestro pecado al Señor y Él nos perdona. Todos, hermano, absolutamente todos cometemos faltas. Todos somos pecadores. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, también se nos ha quitado la iniquidad, hermano. Por esa sangre, hermano, que nos limpia de todo pecado. Él cubre multitud de pecados, hermano. Una justificación que no nos merecíamos. Por eso, hermano, es solo la mitad del proceso de justificación, porque Él no nos deja despojados ni desnudos. El resto del proceso es que también nos da unas vestiduras limpias. Nos quita nuestro pecado, la iniquidad, pero también nos viste de vestiduras limpias, y por gracia somos revestidos de la justicia de Cristo. Entonces, hermano, tenemos la salvación por gracia revelada en estos primeros 5 versículos que acabamos de leer. En este texto, hermano, una gracia que el Señor Jesucristo estaba revelando ya por medio de una visión al profeta Zacarías. Comenzó, hermano, con una amonestación. El ángel de Jehová amonestó al sacerdote Josué, al sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y en estos que aquí están te daré lugar. Le estaba dando un lugar nuevamente en sus atrios para ministrar. Le estaba dando un lugar nuevamente para que él llevara a cabo su ministerio.
El ángel del Señor, el Señor Jesucristo, amonestó al sumo sacerdote Josué que tenía que caminar como él mandaba en sus mandamientos. Y así iba a poder gobernar esa casa y así iba a tener, hermano, a su cargo nuevamente los atrios. Amados hermanos, Dios ha perdonado libre y generosamente al sumo sacerdote, quien representaba al pueblo. Lo limpió, lo vistió con un manto de justicia, y eso es seguido de una advertencia que hace el Señor: caminar en sus caminos, y ese es un llamado a vivir en santidad personal. La palabra, amados hermanos, significa guardia, cargo, función, obligación, servicio, vigilancia. Era lo que iba a hacer el sumo sacerdote. A menudo, hermanos, se usaba en referencia a muchas responsabilidades para ellos, responsabilidades sacerdotales. Y todo esto, hermanos, se refiere a la fidelidad en el ministerio que Dios le había dado y tenía que cumplirlo. Para el sumo sacerdote Josué, cumplir con honor los deberes de su oficio como sacerdote era una gran bendición, hermano. Notemos que la advertencia que el Señor le hace es muy clara, hermano. Vive una vida piadosa y sé fiel a la tarea que Dios te ha asignado. Cuando Dios justifica a una persona por gracia, siempre le dice a esa persona que haga esas dos cosas: que viva piadosamente y sé fiel a lo que el Señor nos encomienda. Una vida santa, servir fielmente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El sumo sacerdote tenía esa tarea: cuidar su vida y cuidar la vida de los demás. Asimismo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, hermano, de la misma forma. Timoteo capítulo 4, verso 16, puede encontrar este versículo. Esto es algo hermoso que nos muestra la palabra del Señor, hermanos. Vamos a seguir, hermano, en otro video. Continuamos con el profeta Zacarías y con estas visiones que el Señor les entregó. Que el Señor les bendiga, hermano.